Hola, muy buenas tardes a todos, desde yo primero y a todas. Empezamos hoy con la charla de ciberdelitos sexuales en menores. Y bueno, les voy a presentar, como no, a Enrique, nuestro criminólogo favorito, que está Hola, aquí, que tiene club de fans ya. Y por otro lado, tenemos a Javier Martín Porras, que es experto en ciberseguridad y director del Laboratorio Pericial Forense en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. ASIC se llama, si lo quieren buscar en Instagram, y www.asic.com. Vale. Muy buenas tardes, Javier. hola, buenas tardes a ti Silvia y a Enrique, gracias por esta invitación. Y bueno, pues vamos a hablar, compartir conocimientos e intentar ayudar a la gente. Gracias. Vamos a empezar primero con lo que es una pequeña introducción de las redes sociales, que obviamente hoy en día es inevitable reconocer que las redes sociales han afectado a nuestro entorno, tanto en la forma de relacionarnos como de conocer personas. Así como otras personas pues pueden conocernos a nosotros, nosotros a otras, hablar con desconocidos y bueno, esto conlleva muchísimas ventajas, pero también algunos inconvenientes, que es lo que nos toca hoy. Y es que en tan solo 10 años las redes sociales han supuesto una auténtica revolución, como fue en su momento, por ejemplo, en la historia del ser humano, la invención de la escritura o de la imprenta. Es decir, ha sido pues como un boom. Y es que el proceso comunicativo, lo que es en sí la comunicación, se ha modificado muy bruscamente. Y es que el sistema comunicacional tradicional era emisor, receptor y un mensaje, ¿no? Pues ahora el proceso comunicativo en la red se ha vuelto muchísimo más complejo. Ahora se produce como una especie de feedback entre todos los participantes en la conversación y las reacciones entre todas las personas, empresas, instituciones, bueno, todo adquiere pues mayor dinamismo, logrando así la construcción de una red de tejidos humanos que derivan en la comunicación virtual. Es decir, pasamos del emisor, el receptor y el mensaje a una red, una telaraña humana en el que todo el mundo ahora interactúa con todo el mundo. Y bueno, tenemos desde, por ejemplo, todo el mundo conoce obviamente Facebook, todo el mundo conoce Instagram, ahora el tema de TikTok y bueno, también tenemos LinkedIn, que es más el tema de empresa, ¿no? Pero hemos visto cómo los usuarios en rangos de edades han pasado de Facebook, donde estaba antes pues todo el mundo allí como más conectado, ¿no? A pasar a Instagram, porque a lo mejor la juventud prefiere Instagram por cómo es el modelo de red social y cómo ahora el boom de TikTok, ¿no? Cómo han ido pasando los menores de un sitio a otro, que es lo que nos viene hoy. Y el tema de las redes sociales en sí tiene muchísimas ventajas, como puede ser pues reencontrarse con conocidos de hace muchísimos años, mantener relaciones a distancia entre todo el mundo, conocer a personas del día a día, profesionales. Hemos visto cómo hasta conseguir trabajo mediante redes sociales, mantenerse informado en directo sobre temas de interés. Es decir, ahí es todo el tiempo actualizándose, ¿no? Comunicarse en tiempo real, crear contenidos propios y compartirlos, aunque también implica muchísimas desventajas, como problemas de privacidad y seguridad, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un recorrido entre un tema bastante peliagudo, que es la pornografía infantil, el child grooming, y luego hablaremos sobre el sexting. Entonces, me encantaría, Enrique, bueno, antes de todo, quería hacer un paréntesis porque hoy es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Entonces, pues esta charla viene bastante acorde, ¿no? Enrique, ¿qué son los ciberdelitos sexuales en menores y cuál es la prevalencia? Y bueno, y ya que estamos en esto, pues, ¿cuál es el perfil del agresor y quiénes son los que ejercen este tipo de conducta? Hola, pues ciberdelitos sexuales, como bien define esta frase o palabra, hablamos de delitos que se cometen en las redes sociales de carácter sexual y en este caso sobre menores. Y quería dar una serie de datos que los he extraído del informe de delitos contra la libertad y la integridad sexual de 2019, ¿vale? Que tiene un apartado que habla de ciberdelitos sexuales. Pues bueno, en 2019 se reportaron 1.343
victimizaciones. Esto es un dato que ha ido aumentando, porque si lo comparamos con el 2018 fueron de 1.161 victimizaciones. Ha subido poco, pero ha subido. Imaginemos el informe que nos pueden dar en 2020 con todo el tema pandémico que hemos tenido. Y si nos centramos en los menores, tenemos que hablar, sobre todo, de este tipo de conductas, como es corrupción de menores, pornografía infantil o child grooming. Hablamos que se han reportado alrededor de 883 victimizaciones de este tipo de delitos, de las 1.343 totales. O sea, es una barbaridad. Lo que podemos traducir es que un 78% de los ciberdelitos sexuales se cometen sobre menores. O sea, que 8 de cada 10 victimizaciones de este tipo de delitos son sobre menores. Y sobre todo los sufren las mujeres, con un 67%. O sea, para que quede claro, el 78% de los ciberdelitos sexuales se cometen sobre menores. Y tenemos que hablar de quiénes son los que ejercen este tipo de violencia, ¿no? Pues hablamos del pedófilo o pederasta. Tenemos que diferenciar bien. Es el perfil del agresor, pero el pedófilo es aquel que tiene una parafilia y fantasea sexualmente con los menores sin llegar a realizar abusos sexuales. Sin embargo, el pederasta sí lo hace. Fantasea y encima realiza abusos sexuales. Pues bueno, a lo largo de todo el estudio de estos tipos de delitos, se ha encontrado un perfil claro, que podemos resumirlo en varias características, como es un varón de una edad entre los 30 y 50 años, que tiene una apariencia normal, es decir, no tiene ningún rasgo que lo diferencie. Socialmente está aceptado esa persona, es decir, no tiene nada que nos haga pensar que pueda ser una mala persona, ¿no? Sí que siente unos sentimientos de inferioridad, tiene pocas habilidades sociales, una baja autoestima y sobre todo se relacionan o se encuentran dentro del círculo de la víctima. Cabe diferenciar que ahora nos encontramos en redes sociales, por lo tanto, hay que hacer una clara diferenciación porque en otras charlas anteriores hemos hablado de que el pedófilo, pues normalmente el maltrato infantil o el maltrato sexual infantil se encuentra, o los abusos, se encuentran por personas que son conocidos, familiares. En este caso puede darse, ¿no? Pero normalmente son personas anónimas, pero no quita que pueda darse en este tipo de personas. Y una característica que es común en ellos es que han sido víctimas de abuso en la infancia, ¿vale? Tienen un trauma con ello y suelen autojustificarse. Se autojustifican porque piensan que ellos no han provocado, sino que ha sido la menor o el menor quien ha provocado a ellos. Y normalmente el perfil de la víctima, lo que más les gusta a este tipo de personas son víctimas entre 8 y 15 años. Y lo introduzco aquí porque el informe nos remite a que las personas más victimizadas, como hemos dicho, son los menores, es decir, de 0 a 17 años, pero la franja de edad más victimizada es de los 0 a los 13 años, es decir, de 618 victimizaciones, de las 1.343 se cometen entre 0 y 13 años. Madre mía. Entonces, estás comentando que las victimizaciones han ido incrementándose. O sea, en la pandemia ha habido más, realmente. Y bueno, y lo que me ha llamado muchísimo la atención es lo del tema del pedófilo, ¿no? Que es el que tiene la parafilia, pero que no llega a ejercerla, sino el pederasta es el que lo hace. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es, bueno, es un tema bastante duro, que es la pornografía infantil. Coméntanos un poquito cómo es este tema, porque trae tela. Sí, la verdad que es un tema duro. Y bueno, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? La pornografía infantil consiste principalmente en crear o difundir contenido pornográfico en el cual estén involucrados menores que están sufriendo abusos sexuales, agresiones sexuales, normalmente, sobre todo, a veces por mafia o por particulares. Este tipo de conductas reportaron 149 victimizaciones en el informe del cual me baso, en 2019. Y bueno, ¿y cómo consiguen pornografía infantil o cómo se da? Esto lo va a explicar mejor Javier. Yo voy a hacerlo por encima, pero Javier lo va a explicar mucho mejor. Sobre todo, la pornografía infantil se consigue a través de la Deep Web, por redes sociales también, o por Emule. Voy a poner un ejemplo claro. Todo el mundo nos hemos descargado una película de Emule. A lo mejor, por poner un ejemplo, te descargas Blancanieves y los 7 enanitos, pero no aparece Blancanieves y los 7 enanitos. No, sí. Aparece material pornográfico. Porque aparece eso.
Pero este tipo de personas crean comunidades dentro de Internet. Y para poder conseguir los vídeos que ellos quieren o el material que ellos quieren, tienen como un código para preferencias. Por ejemplo, usan palabras como boy lovers si el pedófilo quiere material de chicos, girls lovers si quieren material de chicas, o chill lovers si quieren material de cualquiera de los dos. Le da igual. Y si no usan palabras, también símbolos. Usan imágenes, símbolos que hacen referencia a estas palabras. Por ejemplo, para boy lovers encontramos un triángulo grande y dentro otro triángulo. O un corazón y dentro otro corazón para girls lovers. Y en caso de chill lovers, es decir, que le da igual, hablamos de una mariposa que tiene las alas de diferentes colores. Entonces usan esto para que la policía no los identifique, aunque bueno, sabemos esto gracias a la policía verdaderamente. Pero me gustaría Claro, una serie de códigos. Sí, es un código para no ser detectados prematuramente, por así decirlo. Pero me gustaría que Javier hablara un poco más de la pornografía infantil, de esos tecnicismos, porque este delito es muy cualificado en muchas ocasiones. Sí, bueno, bien. Tenemos que tener en cuenta un factor, un factor de persecución de este delito. O sea, esto no es un delito fácil de perseguir, precisamente porque, bien, tú... a ver cómo me explico de forma más correcta. Evidentemente, esto no es una cuestión de ir al segunda mano o al mil anuncios y buscar foro de pornografía infantil. Porque obviamente no lo vamos a encontrar, quiero decir. O sea, no es tan fácil como otro tipo de consumo sexual. Entonces, no es tan fácil. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es obviamente, primero, conectar contra un círculo de este tipo, ¿vale? Y una vez que se ha conectado, además, lo más normal es que, claro, que en ese círculo no seas admitido. ¿Por qué? Pues porque eres un desconocido para ellos. Es un círculo cerrado, con intereses económicos, y entonces, pues seguramente lo primero que tengas que hacer es, pues, contribuir con pornografía. Ese es el problema. Además, contribuir con pornografía en el sentido de que sea pornografía inédita, porque al fin y al cabo el consumidor lo que no quiere es ver siempre el mismo vídeo, obviamente quiere tener pues una diversidad. Entonces, ese es el problema que genera que muchas veces en esos casos esa pornografía se genera en el seno del propio domicilio con los hijos del propio distribuidor, ¿vale? En este caso, ya no consumidor, sino distribuidor. ¿Para qué? Para que con esos vídeos pues los haga partícipe, ¿vale? Y pueda entrar en un círculo de este tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente además si distribuye algo que ya es conocido, pues rápidamente los distintos filtros de hashes, de identificadores de pornografía, van a saltar en diversos foros, ya sea pues en Estados Unidos por los propios operadores como Google, Facebook, etcétera, etcétera, pues que pongan en conocimiento de las autoridades que han detectado en sus filtros de contenidos ese tipo de publicidad o a través de correos electrónicos, etcétera. Básicamente se identifican a través de los algoritmos hash que ya han identificado previamente a actores, ya sea a través de las bases de datos que tenga Europol, Interpol, del proyecto BIC, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esos actores, pues no actores de distribución de pornografía, sino esos actores de identificación generan pues lo que se llaman archivos conocidos. O sea, este archivo con este hash y con independencia del nombre que tenga, pues sabemos que tiene pornografía en su interior. Por lo cual, pues se van a identificar las IP de los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues siempre, en todos los delitos, el que comete el delito siempre tiene que ir o debe de ir un paso por delante de las autoridades, tanto policiales como judiciales. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan diversos métodos, pues como bien has dicho, teníamos antes de entrar en línea, pues estábamos hablando y comentaba Enrique el tema del uso de VPNs. Una VPN es una red virtual protocolizada, un Virtual Protocol Network, en el cual lo que se utiliza pues se suplanta la IP real, ¿vale? Para que no aportes tu IP conocida. Utilizas una especie de proxy en el cual pues te conectas a un servidor y ese servidor arroja una IP de un país que tú has seleccionado, sobre todo para camuflar la identificación no solo de IP, sino
georreferenciada geográficamente, ¿vale? Entonces, con eso lo que consiguen pues, es distraer un poquito pues, la actividad. Pero hay muchos más métodos, o sea, hay más métodos. De hecho, es curioso que muchas veces, habiendo todos esos métodos, haya todavía gente que es detectada por procedimientos normales y que encima utilizan la IP de su domicilio. O sea, que llegamos un poco a que pensamos que Internet es algo anónimo y no es así. Internet, las redes, pues obviamente tienen que pasar por un ISP, un Internet Service Provider, un proveedor de servicios de Internet. En este caso, pues puede ser Vodafone, Yoigo, Movistar, etcétera, que obviamente están filtrando y están redireccionando e identificando IPs de, pues ya sean, lo mismo nos da que sea estática o sea dinámica, que al fin y al cabo el proveedor, el ISP, conoce en cada momento qué IP tienes, o sea, qué matrícula tienes por Internet, por lo cual es fácilmente localizable pues, los orígenes y de correos electrónicos o las navegaciones e incluso todos sabemos que cuando entramos en una página web pues estamos aceptando las cookies que no dejan de ser otra cosa que rastreadores de actividad. ¿Vale? Por eso luego la gente piensa, no, es que estaba pensando en un viaje en Roma y el ordenador me estaba escuchando. No, eso es que has entrado en una página web, ¿vale? Y has buscado que querías viajar a Roma. Entonces, claro, te empiezan a aparecer anuncios porque tienes la IP, tienes la cookie que te da esa información, te la has secuestrado y estás, pues, te está apareciendo información sobre Roma. O sea, no hay, o sea, sí que hay una especie de espionaje por detrás de interceptación, pero esos mismos filtros son los que luego pues, se van a utilizar para otros propósitos, ¿no? Yo pensaba que me estaba escuchando el móvil, pero veo que no. Hombre, vamos a Me ver. parece, sí. Me parece Que, admirable el trabajo que estás sí, comentando, vamos que a es ver. súper complejo. Sí, bueno, obviamente también hay cierto recorrido en el cual pues seguramente pues incluso la voz podría ser convertida a texto y utilizar máquinas de inteligencia artificial pues para ver consumos. Eso también seguramente lo harán, pero bueno, realmente no vamos a entrar tampoco en un foro como este a hablar sobre posibles lo que está claro es que bueno, ya tenemos a Siri en los Apple, tenemos a otros sistemas, tenemos en casa aparatos tipo Alexia. Alexia, etcétera. Bueno, pues bien, pues que no escuche lo que quieran. Al fin y al cabo, no dejamos de ser elementos que tenemos que depender de la tecnología y el que nadie tiene que ocultar, pues tampoco tiene que matizar. O sea, quiero decir, tampoco nos vamos a obsesionar con ese grado de seguridad cuando es que da igual, si todos nuestros datos, aunque queramos, no dejan de ser semipúblicos, porque nos da igual, el operador sabe quiénes somos, el banco sabe perfectamente quiénes somos y saben cuáles son nuestros hábitos de consumo. O sea, quiero decir, el concepto de privacidad es muy importante, pero al fin y al cabo tenemos que vivir en un mundo en el que tenemos un desarrollo de esa privacidad limitado. Obviamente, si es que cuando salimos a la calle estamos controlados con sistemas de cámaras, con reconocimiento de matrículas, cuando pasamos por una autopista, cuando cruzamos una frontera. O sea, la privacidad, desafortunadamente, desde los atentados de las Torres Gemelas cambió por completo nuestra forma de ver las cosas. La seguridad está por encima, obviamente, de determinados conceptos y ha cambiado, o sea, nuestro mundo ha cambiado desde ese momento. De hecho, cambió tanto que las empresas, una de las grandes pérdidas que hubo fue precisamente la pérdida de datos, porque cosa que hoy sería imposible. O sea, había empresas que tenían todos sus servidores en esas torres, por lo cual hoy ha empezado el concepto de georredundancia, etcétera, que lo que hacen, ya volviendo al tema que nos conecta, es precisamente fomentar que cada vez más se utilice las redes de Internet y también las redes sociales para el apoyo y la consecución de un objetivo delictivo. Yo os pongo un ejemplo. A mí este ejemplo lo suelo usar muy a menudo. Vosotros imaginaros ahora, estábamos hablando de delitos sexuales, pero nos vamos a ir a otra tipificación, que es, por ejemplo, un secuestro. ¿Vale? Que es, si nosotros tenemos que secuestrar a una persona, lo primero que tenemos que tener es una logística. Tenemos que tener un sitio donde guardar a esa persona, ¿vale? Tenemos que tener
también una inteligencia. Hay que ver por las rutas que lleva esa persona, cómo lo hace habitualmente, dónde vive, cómo no vive, por lo cual ya tenemos que hacer una inversión, ¿vale? Y ya tenemos que estar cerca de él, ¿vale? Y luego, sobre todo, tenemos que tener un medio de cobro, ¿vale? Un medio de cobro que sea efectivo, porque si no, obviamente, te van a coger. El 80% de los secuestros acaban precisamente por el medio de cobro, ¿no? ¿Vale? Si no es por la inteligencia previa que hacen para localizar el... ¿vale? Pues fijaos qué fácil es un secuestro de datos de una empresa, ¿vale? ¿Por qué? No necesitas inteligencia de ningún tipo, porque muchas veces de esos ataques son randomizados, o sea, quiero decir, están hechos propagados y no sabes dónde caen, ¿vale? Que luego, además, el secuestro de esa información no tienes que tener ninguna logística para almacenar a nadie, ni para darle de comer, no tienes que darle de comer a nadie. Además, luego lo vas a cobrar a través de criptomonedas, ¿vale? Por lo cual, la trazabilidad del dinero es prácticamente imposible. Y además de todo eso, nos vamos a encontrar que los recursos económicos, pues un PC con una conexión a Internet, ¿vale? Y además, un problema incluso muchas veces de desarrollo transnacional o de jurisprudencia transnacional, porque a lo mejor el ataque lo están haciendo desde un país en que ni siquiera es ilegal hacer eso, porque no hay legislación de Internet, ¿vale? Entonces, pues imaginaros si estamos hablando de un secuestro de datos, pues imaginaos el mercado que hay en relación a todo lo que es pornografía, etcétera, etcétera. Porque aunque no parezca que no, hay muchísimos consumidores de ese material. De hecho, en España, uno de los grandes, de las grandes problemáticas que tienen las unidades de ciberdelincuencia o de delitos tecnológicos o delitos telemáticos, como lo quieran llamar, según cómo lo designen uno u otros cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, precisamente están saturados porque hay muchísima pornografía infantil. Y además, que es que no solo de lo que se investiga en España, sino de los diferentes traslados que hacen otros países del mundo que han identificado en territorio nacional, en España, esas actividades. O sea, quiero decir que es que aquí esto es una vigilancia a nivel global. Quiero decir, puedes llegar como las películas y que el FBI o que cualquier organismo policial o de inteligencia ya ha detectado eso y lo comunica a las autoridades españolas. Entonces, ojo, que esto no es un delito poco común que decimos, bueno, es que no... El problema que tiene este delito es que incluso las víctimas muchas veces son desconocedoras del propio hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay veces que se normaliza una situación y que al final no deja de ser un hecho delictivo, pero claro, a lo mejor son niños pequeños o niñas pequeñas que no saben, no son conscientes ni siquiera y que luego pues no se descubre. ¿Por qué? Porque y daos cuenta que siempre, además, para que un delito de facto sea realizado hay que identificar a la víctima, ¿vale? Entonces eso es también una labor muy importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen una labor ahí muy, muy, muy desagradable y a la vez muy, muy importante socialmente. Lo que contabas Sí. tú, Javier, hay un ejemplo, una noticia que salió hace cosa de 6 o 7 meses, donde la Interpol, Europol, la Policía Nacional, Guardia Civil, países como Venezuela, Bolivia, media Europa, se habían puesto en conjunto para conseguir pillar a la gente que estaba pasando pornografía infantil a través de stickers de WhatsApp. Es decir, era de forma transnacional, era todo, casi medio mundo estaba metido en esa red porque habían personas de España, de Bolivia, de Venezuela, de Bélgica, lo que tú dices, ese delito hay que conseguirlo y imagínate y cómo la labor áurdea de la policía para conseguir detectar todo este tipo de actuaciones que no es fácil, como tú bien dices. Yo soy profesor universitario del área precisamente de ciberdelitos y cibercrimen, soy profesor en un máster oficial de una universidad, tampoco viene al caso ahora nombrar, pero y precisamente yo a mis alumnos les transmito, hay un convenio internacional que es el convenio de Budapest, ¿de acuerdo? Que es uno de los pilares básicos en materia de la lucha contra el cibercrimen y los ciberdelitos. Y precisamente lo que ha hecho ese convenio es unir un montón de países que a lo mejor incluso en otros campos están enfrentados, ¿vale? Unirlos porque dentro de una alineación global hacia el tema de la lucha contra el cibercrimen, ¿vale? Y los ciberdelitos, que son conceptos distintos, ¿eh?
Una cosa es el cibercrimen y otra cosa son los ciberdelitos, ¿vale? ¿En qué se diferencian, Javier? Pues vamos a ver, conceptualmente, depende de dónde nos encontremos, puede ser una diversidad lingüística, pues que en un país lo llamen de una manera y otra de otra. Pero luego si lo analizamos un poco en profundidad, nos damos cuenta que el ciberdelito, ¿vale? Es cualquier tipo de delito que se comete con la ayuda, ¿vale? de la red, de una red de Internet, ¿vale? Y el cibercrimen, ¿vale? Es una tipología criminal que se comete directamente con actividades que requieren de un uso tecnológico de una red o de, por ejemplo, la difusión de contenido sexual obviamente es un ciberdelito porque es un medio, quiero decir. O sea, la tecnología es un medio para la consecuencia del delito. Pero existiría eso sin el uso de redes, o sea, existiría ese delito, ¿vale? Pero, por ejemplo, una estafa del CEO que se hacen pasar por el CEO de una empresa o por el director financiero de una empresa, sin el uso tecnológico esa estafa no se llamaría de otra manera, aunque existe, porque eso ha existido toda la vida, ¿vale? O sea, no dejan de ser delitos que al final lo que se perfeccionan es buscando el anonimato y esas características que ya hemos visto antes de la facilidad, de la suplantación de personalidad, Claro, ¿vale? ya hemos visto los entresijos que hay ahí. Y volviendo, hemos estado todo el rato hablándonos del tema, pero antes comentamos la palabra child grooming. Entonces me gustaría, Enrique, que nos explicaras un poquito qué es, para que todo el mundo pues pudiera ver un poquito más qué significa y qué diferencia hay con los otros términos que vamos a hablar hoy. Pues el child grooming es una acción que es llevada a cabo por un adulto hacia un menor, ¿vale? Con la finalidad de conseguir una confianza y de esta forma su objetivo es obtener material multimedia pornográfico, es decir, quiere a través de su confianza consigue que el menor le difunda material multimedia pornográfico al adulto para satisfacer sus necesidades sexuales. Bueno, pues este delito en 2019 reportó unas 525 victimizaciones. Pero es curioso porque este delito tiene una serie de fases o modus operandi que lo suelen hacer las víctimas, y esto es para que nuestros espectadores estén sobre todo atentos a cómo suele suceder esto. Como hemos dicho y como bien nos ha explicado Silvia cuáles son las características de las redes sociales, en el child grooming el agresor o el ciberagresor en este caso empieza un contacto. Vamos a ver. El agresor es una persona, o el pedófilo es una persona de unos 30 y 50 años, como hemos dicho antes, que crea un perfil. Y ese perfil tiene que ir acorde para las características de su víctima. Hablamos de personas, sobre todo menores, adolescentes. Por lo tanto, se hacen perfiles que les llame la atención, como puede ser para jugar a la Play, para juegos de rol, memes, cualquier tipo de esta historia. Entonces, este pedófilo se crea un perfil. Ese perfil se contacta con otro perfil de un menor, ¿vale? Y establece una relación. Establece una relación porque consigue conectar. Conectan, hablan sobre temas en común y sobre todo hablan sobre temas en común porque el pedófilo sabe que tiene que decirle que sí a todo para que esté todo en común y siga manteniendo esa relación, porque el pedófilo no dice que es pedófilo ni que tiene 30 años. El pedófilo se va a hacer pasar posiblemente por un menor. Vamos a poner un claro ejemplo que leí hace poco, que es un menor de 14 años, un chico contacta con una chica de 16 años. Vale, esa chica de 16 años no es la chica de 16 años, es el pedófilo. ¿Vale? Tiene un contacto, tiene una relación con él, una ciberrelación, hablan y cuando está todo bien y conectan, se produce el proceso de seducción. ¿Vale? Hemos pasado del contacto a la relación y de la relación a la seducción. El pedófilo le pide material pornográfico al menor. ¿Pero cómo se lo pide? Le dice que él es una persona de 16 años, una chica. Y vamos a ser sinceros, un chico de 14 años le habla a una chica de 16 años que le gusta lo mismo que a él y con encima es atractiva, pues el menor pues va a caer, lógicamente, pues va a caer en sus redes, claramente. Entonces, este pedófilo le pasa material pornográfico del cual no es suyo, sino que lo ha encontrado, por ejemplo, como hemos dicho, a través de otras redes o en la deep web
o Emule, por ejemplo, se lo pasa. Entonces, el menor le distribuye pornografía, su pornografía al pedófilo y el pedófilo lo consigue. Entonces, se establecen una serie de material multimedia pornográfico de carácter sexual explícito para ellas, para ellos, entre ellos. Claro, porque el chico de 14 años se ve con una mujer de 16, pues cae. Bueno, pero llega un momento en el cual el chico de 14 años pues quiere quedar con la chica. Pero claro, la chica no queda con él. Y se da cuenta al final de que no es una chica la que está detrás, sino que es un pedófilo de 30 y tantos años que busca fantasear con estas imágenes. Por lo tanto, aquí se produce la última fase, que es el ciberacoso. Produce una extorsión. O sea, el pedófilo le dice, como no me sigan mandando fotos o como no quedes conmigo para hacer tal cosa, yo estas fotos las difundiré en redes sociales o incluso se las pasaré a tus padres. Claro, el menor se siente acorralado en ese momento. Y por lo tanto, ese es el modus operandi, un contacto, una relación, una seducción y el ciberacoso. Pero hay diferentes tipos de pedófilos. Por ejemplo, tenemos los directos. Los directos son los que están en redes sociales y van directamente a la víctima. Se saltan todos estos pasos. Van directamente a la víctima a ver si pueden conseguir algo. A veces ni se hacen pasar por otras personas. Normalmente sí, pero van directos. Y otros están los oportunistas. Estos hacen un trabajo de inteligencia. Entonces están en redes sociales, ven una víctima que sube fotos sugerentes, puede ser a historias. Vamos a hablar de un modus operandi. Subo fotos a historias sugerentes que a las 24 horas se borran. Pero el pedófilo lo que hace es hacerle captura y cuando tiene unas cuantas le habla a esa persona. Entonces la chantajea para conseguir más material pornográfico gracias a ese trabajo de inteligencia que ha hecho el pedófilo. Luego están los específicos, que son los que buscan a la víctima en concreto o a un perfil de víctima y realizan todas estas fases: el contacto, la relación, la seducción y el ciberacoso. Y otro tipo de modus operandi que también se suele hacer para contactar con las redes sociales es que un chico se hace pasar por un fotógrafo profesional con todo el tema este de las influencers y los modelos y engaña a una chica para conseguir fotos, ¿vale? Le dice, te voy a hacer una sesión de fotos. Se la lleva a un descampado, a un bosque y le hace una sesión de fotos donde la chica aparece desnuda, pensando que eso va a ser el sueño de su vida y que va a aparecer en las revistas más importantes. Cuando todo es mentira, o incluso puede llegar a agredirla sexualmente. Pues hay que tener, es un problema y hay que tener mucho cuidado con estos temas y con los menores, con quién hablan, sobre todo. Entonces hemos visto aquí, bueno, yo he visto campañas publicitarias que me han parecido increíbles, que hablan de esto, ¿no? De cómo la persona adulta se hace pasar por una persona de la misma edad del menor y me parecen increíbles. Y bueno, hemos visto que el child grooming realmente es adulto a menor. Ahora vamos a ver un poquito más de entre iguales y vamos a hablar de lo que es el sexting, pero antes queríamos recordarles que hemos intentado pues hacer una campaña en reivindicación contra un reto de esos que hay, muchísimos retos ahora parece que se están poniendo, bueno, están hiper de moda y algunos son una locura, otros pueden dañar físicamente a las personas y hemos visto que querían nombrar el día 24 de abril ayer el día de la violación, o sea, ¿hasta dónde estamos llegando? No sé qué opinas de esto, Enrique, porque nosotros hicimos, bueno, intentamos, pusimos un vídeo de nuestra compañera Yolanda, la que, vamos, esa era la postura que teníamos desde Yo Primero. Me gustaría que me contaras un poquito, Enrique, cómo estos retos pueden llegar a ser tan de como ese. Pues los retos, y sobre todo para gente adolescente, son peligrosos. Podemos verlos de otra manera. Por ejemplo, el reto el juego de la ballena, ¿no? Los jóvenes acababan suicidándose. Pero este tipo de retos de la ciberviolación o el día de la violación, como la purga, ¿no? Puedes matar a quien quieras. Hay películas de eso, pues vamos a violar a quien queramos, que no vamos a tener consecuencias jurídicas ni nada por el estilo. Se te oye un poquito mal, Enrique. Un pisquito. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí se vale. oía. Pues básicamente yo no sé quién habrá creado este tipo de campañas, pero sí que es cierto que hay que luchar contra ellas. Es una falsa opinión decir que el delito se va a erradicar, se puede prevenir, pero esto siempre va a pasar.
Lo que pasa es que estos son gente que lo que busca es un sitio para que se hable de ello. Y nosotros hicimos una contracampaña para intentar erradicar y para informar a todo el mundo de esto. Pues bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el sexting, que es de igual a igual, ¿no? Menor, menor, adulto, adulto. Cuéntanos un poquito, Enrique, de este concepto. Pues, a ver, el sexting es el intercambio de imágenes de carácter sexual entre dos personas o varias personas y tiene una serie de características que son importantes. Por ejemplo, es de carácter voluntario, son de tipo sexual, se difunden por redes sociales y, más importante aún, es entre iguales. O sea, es de menor a menor o de adulto a adulto. Si por un caso fuera de adulto a menor, ahí igual estamos entrando, vamos a entrar en una tipología de child grooming, por ejemplo, ¿no? Este tipo de fotografías que son lo que conocemos los jóvenes como nudes, los famosos nudes, ¿no? Imágenes provocativas que se intercambian. Bueno, pues estas imágenes, el 2019 se reportaron 115 victimizaciones, que imagino que en 2020 será mucho más con el tema pandémico. El sexting, como tal, no es una conducta delictual, del delito. El sexting, básicamente, es un intercambio de imágenes, nada más. Lo que pasa es que tiene una serie de características como la voluntariedad que hemos hablado. Sin embargo, el sexting se ejerce por el 31% de los adolescentes entre 11 y 16 años. Esto es un estudio de la Universidad del País Vasco. Y el INCIBE, es decir, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos dice que uno de cada 10 adolescentes afirma participar en el sexting. Es importante, los datos son abrumadores. Pero el sexting no es una conducta delictiva. Delito puede ser esa difusión de imágenes sin el consentimiento del autor. Eso es un delito de descubrimiento y violación de secretos. Pero el sexting lo que es un factor de riesgo para cometer un delito. Hablamos de la sextorsión. La sextorsión es la transmisión de estas imágenes sin consentimiento, realizando un chantaje. Yo realizo un chantaje emocional a la víctima. Es decir, yo tengo tus imágenes, ¿vale? Tus imágenes sexuales. Y las intento pasar. Bueno, estoy viendo que se me escucha mal, ¿no? Pues... sí, es un poquito. Cosas del directo. Sí, claro, pero no. Bueno, ¿se me escucha mejor ahora? Sí, 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 sí. Nunca ha pasado esto, cosas así, es que de verdad. Bueno, sorpresas de la para vida. ir acabando, os sigo por donde estaba. La sextorsión es la transmisión de este tipo de material sin el consentimiento de la persona, buscando un chantaje o no pasarlo y decir que lo voy a pasar solo para extorsionarla, que es la sextorsión. Y esto tiene muchas finalidades. Una puede ser el dinero, otra puede ser conseguir manteniendo esa relación para tener material pornográfico o abusos sexuales, que puede llegar a eso. Es decir, yo voy a difundir tus fotos a no ser que tú hagas tal, por ejemplo, una felación o mantener relaciones sexuales conmigo. Y esto es preocupante porque, como hemos dicho los datos, el 31% de los adolescentes, según la Universidad del País Vasco, lo está llevando a cabo. Está haciendo conducta de sexting, que no es delito, pero que es un factor de riesgo para cometer el delito de sextorsión. Y quiero poner un ejemplo claro que es lo que yo leí el otro día como la venganza del ex, ¿no? Es decir, una pareja intercambian fotos provocativas y suele ser el varón, la mujer deja al hombre y el hombre se cabrea y dice que va a pasar, esto es un caso real, que va a pasar las fotos o va a difundir las fotos a no ser que siga la relación con ella o mantenga relaciones sexuales. Por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de una sextorsión. Y estos son los ejemplos. Sobre todo se está dando en adolescentes, que es más preocupante aún. En adolescentes se está dando la sextorsión, que llega sobre todo a abusos sexuales y es un problema que hay que afrontar. Claro, Javier, ¿nos podrías ampliar un poquito en cuanto a ciberseguridad el tema de, bueno, de lo que estaba comentando Enrique, de la sextorsión, del sexting, de todo esto? Sí, bueno, lo que de alguna manera lo que tenemos que tener es
que se utilicen las medidas que los propios fabricantes de dispositivos ponen a disposición de los padres. Tenemos que pensar que un foco muy importante de este tipo de comisión de delitos son menores. Entonces, bueno, pues yo recomiendo desde el punto de vista de la prevención, pues que se utilicen controles parentales. Casi todos los dispositivos tienen aplicaciones incorporadas en sus sistemas operativos para que para el control de tiempos, de uso del dispositivo, ¿vale? No podemos una cosa es que los niños sean tecnológicamente muy activos o que los adolescentes sean tecnológicamente muy activos, y otra cosa es que pasen todo, o sea, de forma ilimitada, que se basen su relación social basada en la virtualización, ¿vale? Además, esta pandemia ayuda a ello. O sea, esta pandemia ayuda a que se aíslen y que las comunicaciones y la socialización del menor se realice a través de redes sociales, por lo cual, fijaros el boom que ha tenido TikTok, ¿vale? Pues bueno, pues también hay que tener, ese niño tiene otras actividades de ocio que puede llegar a hacer, no solo el ocio individual, porque tenemos que pensar que las redes sociales también es un ocio individual, ¿vale? Y eso gestiona a que se prevalezca este tipo de actividades. Entonces, bueno, yo lo primero que haría es eso, es indicar que los padres, hasta determinadas edades, obviamente tienen capacidad para controlar el uso de los dispositivos, que sí que es verdad que utilicen las que los propios fabricantes se incorporan. No recomiendo que se utilicen herramientas de control parental ajenas, aunque tengan mucho más capacidad de control, porque bueno, estás dejando, no sabes al fin y al cabo esa información con quién la compartes, ¿vale? Quiero decir, hay aplicaciones de control mucho más profundas que además luego las utilizan en otros medios para controlar y vigilar a las parejas, etcétera, que no se deben de usar. No se deben de usar porque no tienen el propósito final, no es para el que están pensadas, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, tipo Cerberus o MySpy, etcétera, que al final acaban siendo, pues, aplicaciones que se implantan en teléfonos móviles. Nosotros en nuestro laboratorio, pues, tenemos día sí, día no, personas que tienen, pues, que vienen porque piensan que pueden tener algún tipo de herramienta, porque les hayan incorporado en el móvil algún tipo de geocerca. Una geocerca es que si salen de determinado radio o de determinadas calles, pues le avisa a un tercero, o que tengan monitorizado su GPS o las conversaciones de WhatsApp, etcétera, etcétera. Eso, aunque parezca que es de futurista o que está en el día a día. O sea, hay aplicaciones prácticamente semi-gratuitas o casi incluso gratuitas que permiten eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que la acción que tengamos sea primero legítima. Lo que no podemos es cometer delitos pensando en que eso no se va a dar cuenta a nadie, o porque luego, pues es que esos delitos se pagan como marca la ley, y además son delitos con actuaciones penales significativas, ¿eh? O sea, que no son multas, ¿vale? Sino que pueden llegar en situaciones concretas a que esa persona pues vaya a la cárcel, ¿no? Y entonces, por otro lado, digo, responsabilidad de control de los padres. Los padres no... Muchas veces desde pequeños hemos educado, y me incorporo yo también, a los niños a que prácticamente desde que tengan 4, 5, 6, 7 años, pues ya si no tienen un móvil, tienen una consola. Entonces son nativos digitales, pues que tienen una relación con el medio importantísima. Pues luego no podemos quejarnos luego cuando tengan 14 o 15, pues que tengan un control total de sus redes sociales y que compartan, pues, contenidos que para ellos, como lo están viendo habitualmente, pues pueden ser sensibles, ¿no? ¿Vale? Es complicado, es una situación complicada en la que el padre tiene que dialogar con el niño, en el que yo ya digo que se utilicen los filtros de contenido, ¿vale? Que los dispositivos móviles los tienen, en el sentido de que se mire muy bien las edades de cada niño, porque, bueno, yo soy de otra generación, seguramente soy un poco más mayor que vosotros, y pues los famosos rombos estos que salían en las películas, pero bueno, esos rombos siguen existiendo. De otra manera, ya sean mediante métodos PEGI, de control de edad, etcétera, pero los videojuegos
por el hecho de que sea un videojuego también tiene su control de edad, ¿vale? También tiene hay videojuegos que además tienen un carácter de uso de sustancias estupefacientes y de uso de pornografía implícito en el propio videojuego. Entonces, pues a la hora de que los padres compren esos videojuegos, pues que se fijen en la edad que corresponde, las películas, las descargas por streaming, dado cuenta que con un terminal móvil podemos acceder a todo tipo de contenidos. Entonces, bueno, pues cada contenido tiene su edad, ¿vale? Hay momentos en la vida para prácticamente para todo dentro de las normas y de los canales sociales que tenemos establecidos. No vamos a entrar en ser más o menos abiertos, sino que cada cosa tiene su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dentro de las libertades individuales son importantes, pero cuando son menores, pues son menores y los padres tienen que tener un control sobre eso. Y hay herramientas tecnológicas para controlar eso, hay controles de contenidos en los dispositivos móviles y que además funcionan medianamente bien. Hay también bloqueos de tiempo de uso de determinadas aplicaciones, ¿vale? O sea que vas a decir, bueno, pues vas a usar esta red social 1 hora al día. Bueno, pues seguramente 2, 3 o las que considere el padre que son las oportunas o los propios educadores o los propios relación. O sea, hay que estar la libertad está muy bien siempre y cuando no sea perjudicial para el desarrollo psicosocial del menor. Muchísimas gracias, Javier. Hemos visto todos estos métodos de prevención, pero también me gustaría, para dejar claro, porque nos estarán viendo seguramente padres, madres, y saber cómo actuar legalmente o ver, Enrique, no sé si, bueno, Javier, cómo podemos actuar realmente si vemos algún caso de child grooming o nuestros hijos o queremos denunciar esto. Pues tú mismo lo acabas de decir, no dejan de ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que tienen el primer sitio donde hay que acudir para formular cualquier denuncia, ¿de acuerdo? Obviamente teniendo conocimiento fehaciente de que se ha producido un hecho delictivo, ¿vale? O sea, hay veces que obviamente la policía, la Guardia Civil, según sus demarcaciones territoriales, son los competentes en España para la investigación de cualquier tipo de delito y, como no, pues de este tipo de delitos que además requieren una tecnificación de investigación mucho más alta que otros, ¿vale? Entonces, bueno, desafortunadamente las unidades policiales encargadas de esto pues hacen un trabajo excelente, pero también tienen una carga de trabajo importante porque nosotros, pues cualquier neófito puede pensar que estos tipos delictivos no pues son de películas y que no afectan, pero afectan a más personas de las que parecen y de cualquier edad. O sea, quiero decir que tú tengas incluso, bueno, eso, según la clase social, pues estará más influido o menos influido. ¿No? Estos son delitos en la que la clase social, incluso la educación, poco tiene que ver. Hay personas con una formación amplísima y con unos doctores o etcétera, que al fin y al cabo tienen su lazo, son además delitos con un contenido emocional y una carga emocional muy alta y lo puede cometer, o sea, quiero decir, tanto cualquiera como ser el receptor del ataque o del delito cualquiera. Ojo, no tenemos que ver que eso está en una capa de un estrato social más baja, etcétera, o tal. No. Aquí hay los delitos, además, tenemos que pensar que siempre, y en casi todos los delitos, por no decir en todos, aparte del concepto sexual que hemos estado hablando ahí, siempre hay una carga económica, quiero decir. Y claro, hay un beneficio económico por alguna de las partes. A lo mejor en la pornografía infantil el beneficio económico se lo lleva al distribuidor o, ¿vale? Etcétera, etcétera, pero siempre hay una parte que, entonces, claro, mientras que haya estemos hablando de las tres grandes pasiones, o que es el dinero, o que es el tema sexual y otras adyacentes, pues vamos a encontrar que al final siempre hay un hueco para la consecución de los delitos. ¿Por qué? Porque es la propia implicación del delincuente. Y del Nos queda... Perdón, Javier, que te corté. Nos queda poquito tiempo, pero es que nos ha entrado una pregunta por privado. Saben que pueden comentar todas las personas que quieran en directo, pero bueno, hoy nos ha entrado una por privado
y nos dicen, siempre nos centramos en la prevención para no ser víctimas, pero ¿y cómo prevenir que hayan cada vez más delincuentes? Hombre, vamos a ver. Quiera... Ahora le daré la palabra a Enrique para que desde el punto de vista criminológico, pero lo que nosotros tenemos que... la lucha contra el delito directa siempre se tiene que hacer desde unas políticas de persecución estratégica. Quiero decir, cada delito tiene unas características y unos principios. Pues no se trata se trata de darle una persecución estratégica a ese delito. Quiero decir, por ejemplo, si estamos ante un delito de drogas, pues obviamente no vamos a acabar con el tráfico de drogas si se detiene al pequeño dealer o al pequeño distribuidor que incluso puede ser que hasta que esté distribuyendo algo que no sea ni siquiera ya drogas por el número de procesos que haya pasado, sino que sea pues otras sustancias que él considere incluso que son narcóticos, ¿no? Entonces, pues, ¿con quién tenemos que luchar? Pues contra las mafias organizadas que hay relacionadas con la importación, con la distribución, etcétera. ¿Para qué? Pues porque obviamente si hay menos droga en circulación y esa droga no puede dar un rédito económico y su vía de financiación y su vía de blanqueo se elimina, pues obviamente va a ser más eficaz evitar que entren 40.000 kilos de una sustancia en un país que a que se vendan 2 gramos. ¿Por qué? Porque al final esa distribución, como hay consumidor, tiene que haberla. Y si no hay cierta facilidad para adquirirla, lo que se van a producir es más distorsión social. O sea, quiero decir, cuando hay menos droga en circulación, luego evidentemente los delitos, la droga es más cara, la calidad es más baja y los delitos aumentan. No sé si os habéis dado cuenta que nosotros sí lo vivimos en el laboratorio, que colaboramos activamente con la Administración de Justicia haciendo informes, que por ejemplo tasaciones de pequeños robos apenas tenemos. ¿Por qué? Porque no se producen. ¿Por qué? Porque hay un control social mucho más amplio y en cambio se han disparado los consumos, o sea, las estafas por internet, las estafas a empresas, etcétera, etcétera. En cambio, pues no hay prácticamente el típico robo del móvil por descuido, ha desaparecido. ¿Por qué? Porque si no hay mucha gente y sobre todo la hostelería no abre por las noches, etcétera, etcétera, no hay ocio de ese tipo, no se producen determinados robos. Entonces eso ha habido un bajón estadístico que, bueno, cuando pase todo esto y haya estudios en la materia lo podremos ver. O sea, yo tengo compañeras que hacían 25 valoraciones diarias de robos y ahora están haciendo 1 o 2. O sea, ha sido un cambio brutal. Entonces, pues, bueno, obviamente, en contestación a la pregunta, yo soy de irme por los cerros de Úbeda, como veis que no hablo casi, ¿vale? No pasa nada porque es interesantísimo, yo estoy aquí. Entonces, obviamente tenemos que tener una persecución estratégica, tiene que haber una colaboración importante entre los países, porque y más además en estos delitos, porque además son delitos transnacionales puros. O sea, mirad, yo os pongo un ejemplo. Hay delitos sentimentales por internet. O sea, hay una tipología de estafa que es la estafa sentimental, ¿vale? Pues que son, pues imagínate que yo tengo a Enrique ahora y yo estoy en Nigeria. Es uno de los países, además, por desgracia, que hay más fraude online, ¿no? O sea, que hay más, digamos, organizaciones dedicadas al fraude online, ¿no? Igual que a lo mejor en Centroamérica, pues hay más secuestros, simulación de secuestros que en otros países. Simulación porque simplemente lo que hacen es bloquear la línea de esa persona y la llaman a los familiares diciendo que está secuestrada. Claro, cuando el familiar llama 25 veces y no ha contactado y a lo mejor la otra persona está trabajando, pues realmente se cree el secuestro, ¿no? Entonces son secuestros fingidos, o sea, ni siquiera nunca, por lo cual el delito en sí es la simulación del secuestro más que el secuestro, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces desde Nigeria ocurre eso. Es muy común, pues por ejemplo, que haya estafas sentimentales. Pues que a Enrique, pues una persona, una chica guapa, despampanante, que le habla todos los días, que está todo el día detrás de él, tal, pues claro, Enrique pues tarde o temprano dice, fue esta la mujer de mi vida, claro, pero es que detrás a lo mejor no está la mujer de su vida, están 3 nigerianos o nigerianas, o no vamos a hablar ya de sexos, que están 24 horas al día de forma organizada apuntándose y haciendo inteligencia de Enrique o de Silvia.
Quiero decir, pues un chico que vive en París, que va con un Porsche, que es médico, pues un día te dice, mira, es que quiero ir a verte, ¿vale? Quiero ir a verte y conocerte allí a Canarias, y voy a ir. Uf, y justo el día que va a venir a verte, se le han robado las maletas y le tienes que hacer una transferencia de 300 euros porque si no, no va a poder ir a verte y ya está en el aeropuerto y tiene que hacer un duplicado urgente de su pasaporte. Y claro, Silvia, que lleva 6 meses hablando con él, pues dice, y está muy enamorada de ese chico, bueno, o tiene cierta afinidad, no hace falta que esté enamorada. Dice, bueno, pues voy a conocerle porque es el hombre de mi vida y es el que está encima de mí y el que las cosas más bonitas que me dice, ¿vale? Y luego resulta pues que es un señor o una señora de Nigeria que le ha hecho una inteligencia durante 6 meses, que además seguramente luego vaya a compartir o le vaya, una vez que ya ha recibido esos 300 euros y ya ve y Silvia es consciente de que es una estafa, pues a lo mejor fotografías que han transmitido Silvia a esa persona en actividad más cariñosa o menos cariñosa, ¿vale? Pues luego le hace una estafa diciéndole que si no las va a hacer público y se lo va a mandar a la jefa de Silvia. ¿De acuerdo? Y entonces ahí no hay límites sociales, ahí no son más tontos ni menos listos, es una cuestión de síntesis emotiva y de percepción de inteligencia. O son realmente personas que además lo trabajan muy bien, son profesionales, o sea, entonces, bueno, pues. Esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, suena como a que no nos va a pasar, pero sí que estas cosas pasan. No sé si quieres añadir, Enrique, que nos queda nada, nos quedan minutitos. Pues Entonces, si quieres básicamente añadir algo para poder... es todo lo que ha dicho Javier, pero sí que es cierto que se necesita para prevenir mejor, hay que ponérselo más difícil a los agresores o a los ciberagresores. Por lo tanto, a ver, el delito no se va a erradicar nunca. Esa ley de que hay que erradicar o terminar con el delito, no, eso nunca va a ser así, ¿vale? Eso siempre va a estar. Pero sí que es cierto que si desde la sociedad, desde los servidores de Internet, desde las grandes compañías, desde los cuerpos de fuerzas del Estado, le ponemos más difícil la consecución de este tipo de delitos, así se puede prevenir el delito. Si lo hacemos más difícil y hay más concienciación social. Pero claro, Enrique, te hago un llamamiento y el llamamiento más grande que se puede hacer es el de la prevención individual. Quiero decir, o sea, cada uno tiene que pensar, primero, que nadie regala nada, ¿vale? Que la famosa frase de nadie da duros por pesetas, ¿vale? Tiene que estar al día. Ahora la podremos decir que nadie da billete de 50 euros por lo de 5. O sea, ni nadie hace nada. Vivimos en una sociedad en la que tiene un componente altruista muy alto, ¿vale? Pero tenemos que ver también de que nada es gratis. Entonces, cuando algo es gratis, ¿vale? Cuando algo es, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Hay aplicaciones en las store que dicen, bueno, es que es gratis, te la descargas gratis. Nadie deja su tiempo para nada. O sea, nadie hace las cosas en cierto modo. Entonces, pues sabes, y tienes que ser consciente de que cuando te descargas una aplicación, por ejemplo, ¿qué permisos le estás confiriendo a esa aplicación? Porque si te descargas una linterna, no tiene por qué poder acceder a tu GPS ni a tus conversaciones de WhatsApp. A lo mejor están monitorizando mercado o a lo mejor son herramientas dañinas que luego lo que van a hacer es sacarte información y distribuir fotografías personales tuyas. La huella digital, hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, que por ejemplo Facebook se queda con el 70% de tu información o Instagram el 58% o Tinder el 55%, por ejemplo, por un estudio que apareció, ¿no? Pero es que se queda información pues, desde el sexo, que es lo más, vamos a ponerlo normal, ¿no? Pero de cómo se llamaba tu primer jefe, tu religión, tus viajes, tus mascotas, tu domicilio, tu perfil, tus apps, es decir, todo lo que podemos dejar ahí, que esa información es muy buena para los hackers y es un trabajo, como tú has dicho, estratégico y de inteligencia para ello. Y sobre todo, primero nosotros, yo primero, como asociación, yo primero para prevenirme y luego ya todo en conjunto, ¿verdad? ¿No? Pero primero desde la prevención individual, como bien dices tú, Javier. Estoy de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya nada, nos queda un minutito. Muchísimas gracias, Javier. De verdad que, bueno, nos quedamos con todo, que es escalofriante todo lo que has dicho y el enorme trabajo que tienen para detectar, o sea, que es admirable desde aquí. Y nos quedamos con esa prevención. Muchísimas gracias, Enrique, y a todas las personas que nos están viendo.
Desde Yo Primero, personas que ayudamos a personas a que sean libres, y vamos a seguir haciendo charlas cada 15 días, cada muy poquito, nuevas charlas, ¿vale? No, les dejamos las redes en los comentarios, espero que nos sigan y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias.